Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, iglesia. Nuevamente una semana más. Sabemos que el Señor ha estado preparando nuestro corazón para un nuevo comienzo. Hemos entendido que aunque estemos atravesando o hayamos pasado situaciones difíciles, Él siempre estará con nosotros. Pero hay algo importante que el Señor quiere seguir hablando a nuestro corazón y por eso yo le invito a que usted y yo oremos por el servicio de hoy. Padre Dios, gracias por este mensaje. Gracias Señor porque tú eres bueno y porque tu presencia sigue buscándonos, protegiéndonos y llevándonos por ese sendero por el cual tú quieres, Padre, que nosotros andemos. Sabemos que no es fácil, sabemos que día tras día, Señor, necesitamos depender de ti porque somos tan humanos que necesitamos que seas tú guiándonos por ese camino, Señor, que nos lleva a conocer tu corazón día tras día. Gracias porque cuando venimos delante de ti podemos saber que tú nos escuchas y que tú nos guías. Bendice la palabra de hoy. Amén y amén. Amada iglesia, yo quiero que hoy podamos ir juntos a Mateo capítulo 9 versos 10 al 3. Mateo capítulo 9 versos 10 al 3. Y mientras ustedes lo buscan, yo quiero que ustedes puedan ver mi aspecto. Y saben, durante algún tiempo tuve un aspecto un poco dejado, eh, y si les digo la verdad, en mi interior me sentía enfermo. Sentía que ya no había tal vez esperanzas en muchas circunstancias de mi vida y mi alma empezó a entristecerse. Y del mismo modo como yo me sentía, así mismo irradiaba. Y mi aspecto no era el mejor, ¿saben? Yo me sentía enfermo. Y por eso, por esa circunstancia, tuve que ir al Señor y decirle, ¿sabe Señor? Necesito que tú hagas algo. Y yo en alguna oportunidad se los hice saber, incluso pude ver la muerte con mis propios ojos. Y el Señor tuvo que sacarme de allí, de ese lugar de oscuridad, de ese lodo cenagoso. Y yo le entregué mi corazón al Señor y le pedí que Él me sanara porque yo me sentía enfermo. Y además de hacer un proceso de sanidad en mi interior, que estuve acompañado de mis pastores y todavía continúo en ese proceso de sanidad porque es permanente, también tuve que hacer eh, algunas tareas prácticas. Entonces tuve que tomar hojas y decir quién soy para Dios, volver a mi verdadera identidad. Y también en mi aspecto tuve que mejorar y tuve que ir a donde un amigo que estimo mucho, que se llama Esteban, y él tuvo un cambio extremo eh, para que yo me viera mejor y me sintiera mejor. Y hoy lo bendigo, lo honro, Esteban, sé que tú estás viendo este mensaje. Gracias por dejarte usar por el Señor. Y efectivamente él me decía, Steve, tienes que pensar en que tú tienes que verte bien. Y es cierto, siempre es importante uno pensar en que si uno se siente enfermo en su interior, eso es lo mismo que va a irradiar. Entonces, volviendo al tema, me sentí enfermo, pero el Señor usó a Esteban en medio de ese proceso y a nuestros pastores para que pudiera tener un proceso de reconstrucción, de sanidad, tanto interior como física. Por eso bendigo a mi peluquero Esteban. Vamos a leer juntos Mateo 9, versos 10 al 3 y van a entender por qué les estoy hablando de lo que les estoy hablando. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Y es impresionante este versículo porque Jesús se sienta a comer con los enfermos. Jesús se sienta a comer con aquellos por los cuales la sociedad ya no da ni un peso. Jesús se sienta contigo y conmigo, con aquellos para los cuales estamos enfermos, con aquellos que tal vez nos sentimos destruidos o en algún momento nos hemos sentido así. Jesús se sienta en la clínica de los enfermos para atenderles, para escucharles, para sanarles. Por eso este mensaje se llama Sanados en la clínica de los enfermos. Y no sé tú, amada iglesia, si tal vez te sientas enfermo. No sé si tú en este tiempo te has sentido destruido. No sé si tú en este tiempo te sientas con el alma quebrantada. Porque muchas veces los cristianos nos pensamos en que debemos automáticamente estar bien y sentirnos bien. Pero muy pocas veces nos centramos en lo que pasa en el alma. Por eso, como iglesia, nos enfocamos mucho en la sanidad interior, en la sanidad del alma. Y esto le interesaba mucho a Jesús. De hecho, le interesa tanto que quiere que tú vengas a la clínica de los enfermos. ¿Y sabes cuál es esa clínica de los enfermos? Se llama iglesia. Y yo quiero invitarte hoy a que tú te sientes conmigo a la clínica de los enfermos, allí en ese lugar, en la iglesia, donde podemos sentarnos a la mesa con Jesús para que Él pueda sanar nuestras heridas. Y Jesús tenía tan claro este asunto de poder sentarse con los enfermos, que no le importó lo que dijera la gente, no le importó lo que otros dijeran, no le importó la oposición. Y vemos aquí que Jesús, a pesar de la oposición en el desarrollo de su ministerio, como lo veíamos también hace 8 días, Él entendía que no podía quedar su ministerio solamente allí porque otros lo estaban criticando. Y yo quiero que tú sepas que no importa lo que pasa a tu alrededor. Yo quiero que tú entiendas que no importa cuántas voces externas hay a tu alrededor diciéndote que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, que ya todo está perdido, porque sabes, a Jesús sí le importa. Jesús es la esperanza que tú necesitas y te está esperando allí, en la iglesia, en la clínica de los enfermos, para atender tu necesidad. Y vemos en el transcurso de toda la palabra que hay diferentes milagros de sanidad, en los cuales Jesús obra de manera impresionante. Yo quiero aquí presentarles algunos de ellos, porque hay muchos. Y mientras yo le presento estos ejemplos en los que el Señor obra de manera impresionante para sanar a otros, yo quiero que usted se identifique con estas personas. Y vamos a ir juntos a Juan 5, versos 1 al 15. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Aquí en la iglesia nos encontramos muchos así. Verso 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Muchas veces en la iglesia parece que estamos estancados. Muchas veces en la iglesia parece que estamos enfermos, pero tal vez no estamos colocando nuestra mirada en el único médico que puede sanarnos. Verso 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús
lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¡Hey! ¿Quieres ser sano? Y yo te pregunto a ti hoy mismo, coloca tu nombre. ¡Hey! ¿Quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y yo quiero que aquí podamos centrarnos en la actitud que tenía este enfermo. Porque muchas veces usted y yo somos así. Se lo digo por experiencia. Ay, pero pobrecito, yo ya no tengo esperanza. Ay, pobrecito, yo no voy a poder salir de esta situación. Porque mientras más yo voy a acercarme, ay, pasa algo y no puedo acercarme al Señor. Y sí, muchas veces tenemos la misma actitud. Tenemos una actitud de derrota, tenemos una actitud de autoconmiseración, tenemos una actitud en la que preferimos lamernos las heridas, en la que preferimos mirarnos al ombligo y decir: pobrecito yo que no puedo. Y una cosa, amada iglesia, es saber que estamos enfermos y reconocer que necesitamos al Señor. Y otra muy diferente es quedarnos mirándonos nuestro ombligo y quedarnos destruidos en la autoconmiseración. Y tal vez esto le pasó al enfermo de Betesda. Pero aquí vemos cómo Jesús le increpa, lo confronta y le dice: ¿quieres ser sano? Y aquí nosotros debemos entender, amada iglesia, que si nosotros estamos dispuestos en la clínica de los enfermos para que el médico superior nos sane, nosotros debemos anhelar la sanidad. Para ser sanos debemos dejar todas las excusas, dejar de mirar nuestra herida y querer decirle al Señor: sí, quiero ser sanos. Y le digo esto porque yo sé que el Señor Jesús conoce nuestra enfermedad. El Señor Jesús conoce nuestra llaga. El Señor Jesús conoce nuestro dolor. Y ¿saben? También lo siente. Entonces, cuando no entendamos por qué estamos enfermos, aunque a veces no entendamos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, o por qué razón tenemos este dolor tan profundo en nuestro interior, es porque debemos aprender a confiar. Cuando no entendemos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, tenemos que aprender a confiar. Y saben, estas dos palabras el Señor nos las ha dicho en el último tiempo: obediencia y fe. Entender que porque, aunque no entendamos lo que estamos pasando, debemos saber que el Señor está trabajando para obrar en medio del caos y de la situación difícil en la clínica de los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja en el dolor. El dolor no es el punto final para el Señor. Por eso, más adelante vemos cómo el Señor le dice allí al paralítico de Betesda. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Aquel día entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: no falta el religioso, no falta el que se levanta a criticar. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Verso 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y aquí vemos varias cosas impresionantes que quisiera que usted y yo estudiáramos y nos detuviéramos para analizar. En primer momento,
vemos cómo hay que superar la religiosidad. Es necesario superar la dureza del corazón, porque en la clínica de los enfermos también hay personas que tal vez quieren que no seamos sanas, o tal vez tienen tanta dureza en su corazón que les da rabia que podamos ser sanos. Pero saben, aún en el día de reposo, el Señor trabaja y está con nosotros. Nuestra tarea es superar esas voces externas que hay para que nosotros podamos alcanzar la sanidad. Así que en primer momento debemos superar la religiosidad, la dureza del corazón. Y más adelante vamos a ver un ejemplo con respecto al tema. Y además es importante ver en este verso que nosotros tenemos que reconocer que para ser sanos en la clínica de los enfermos debemos tener disposición, pero además saber que no debemos seguir pecando, que no debemos seguir yendo a buscar lo que no se nos ha perdido o seguir enlodado en el pecado. Jesús se lo dijo al paralítico de Betesda: hey, mira, ya has sido sano, has alcanzado tu sanidad, felicitaciones, pero no peques más, porque te ocurrirá algo peor si pecas o si sigues pecando. Entonces, en nuestro corazón debe haber una disposición de transformación en nuestro carácter, para que podamos seguir alcanzando la sanidad que el Señor anhela con nosotros. Debemos reconocer que el Señor puede sanarnos y transformarnos. Así que podemos saber que si queremos ser sanos, también debemos mantenernos anclados a la sanidad permanente que el Señor quiere entregarnos. ¿Y por qué les hablo de superar la religiosidad, como lo venía hablando hace algún momento? Porque si nosotros no superamos la religiosidad, no vamos a poder ser sanos. Veamos Marcos 3, verso 1 al 6, y también lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas 6, versos 6 al 11. Y vemos en este momento cómo el hombre que tenía su mano reseca fue sano por el Señor, aún superando la religiosidad de los maestros de la ley religiosa, de los fariseos. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si éste cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Ojo, allí es la intención del hombre de extender y querer ser sano. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Usted se da cuenta cómo la religiosidad y el espíritu de fariseísmo está allí para que usted no sea sano. Las voces externas van a estar allí día tras día en la clínica de los enfermos para que usted no sea sano. Pero usted debe resistir esas voces, como lo hizo el hombre de la mano seca. Cuando Jesús le dijo: extiende tu mano, él pudo haber quedándose diciendo: no, porque seguramente es el día de reposo. Pero aún así le obedeció al Señor Jesús y tuvo fe de que él podía ser sano, y fue sano. Y sabe, tal vez usted en este momento, anhelando la sanidad, anhelando que el Señor Jesús venga para que usted pueda alcanzar la sanidad completa en su vida, el enemigo va a levantarse. Pero usted debe saber que si usted se aferra en obediencia y en fe a lo que el Señor le dice que haga, usted va a alcanzar el milagro de sanidad en su vida.
Y el que tiene un encuentro real con el Señor volverá de muerte y tendrá vida. De hecho, el Señor Jesús lo dejó muy claro. Veamos Juan capítulo 5 versos 24 y 25. De cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelvo a repetirle. De cierto os digo, que el que oyere mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que si usted en este momento se encuentra en el valle de los huesos secos, si usted en este momento se siente enfermo, roto, muerto en vida, es el momento en el que usted debe colocar sus ojos en Jesús y creer en Él, porque entonces tendremos vida eterna y pasaremos de la muerte a la vida. Y saben, se los digo por experiencia, en esta última temporada, como se los mencioné, vi la muerte con mis ojos. Pero el Señor recordó a mi corazón y a mi alma que en Él podía ser completamente sano. En Él podía alcanzar la sanidad. Y saben, sí, hay momentos difíciles. Hay momentos en los que debo resistir la voz del enemigo. Hay momentos en los que debo callar las voces de religiosidad que me dicen no se puede. Como también ocurrió con aquellas personas que querían ser sanas y que en medio de ese momento en el que el Señor estaba a punto de hacer un milagro, venían voces de religiosidad, voces del fariseísmo a decirle que no se podía. Pero en esos momentos debemos resistir esas voces y decir, Señor, tú sí me puedes sanar. Yo reconozco que necesito de ti. Yo necesito que tú vengas, Señor, a sanarme. Y por eso estoy aquí, en la clínica de los enfermos. Estoy aquí en la iglesia. Estoy aquí donde sé que me puedo sentar a la mesa contigo para que tú sanes mis heridas, para que tú me transformes, para que tú me vuelvas de la muerte y me traigas a la vida. Y saben, esto que el Señor Jesús nos enseña con su propia vida, al momento de sanar a personas que parece que ya no tienen alguna respuesta o ya no tienen alguna manera de ser dignificados por la sociedad. Es impresionante porque el Señor restituye, porque el Señor sana, porque el Señor quiere sanar a su iglesia allí en la clínica de los enfermos. Y yo quiero que terminemos este tiempo sabiendo que la obra del Señor Jesús en la cruz es perfecta. Y Él llevó en su costado toda la rebelión, toda la enfermedad de usted y de mí, para que hoy pudiéramos proclamar que Él es nuestro Dios, que nos sanó en la clínica de los enfermos y que por eso aquí podemos permanecer y sentarnos a la mesa con Él. Es impresionante cómo lo profetizaba Isaías desde muchos siglos atrás. Profetizaba la obra que el Señor Jesús haría. Ciertamente, dijo el profeta, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado. El Señor cargó todos nuestros dolores y por su llaga, dice el profeta, fuimos sanados. Así que, amaditos, yo les invito a que ustedes hoy coloquen su enfermedad delante del Señor. ¿Cuántos enfermos estamos aquí en la clínica de los enfermos? Levanten su mano. Yo no sé usted, pero yo necesito reconocer e ir aquí a la clínica donde el Señor Jesús está. Porque aún estando enfermo, Él me sanó. Y yo quiero que usted sepa que también puede ser sano por Él. Así que siéntese a la mesa. Yo le invito a que usted vea a Jesús allí sentado a la mesa con usted. Y a pesar de las voces externas que le dicen que usted no es digno,
A pesar de las voces externas que le dicen que usted no es suficiente, a pesar de las voces externas que le hacen ver que usted es un pecador, usted va a sentarse a la mesa y va a ser dignificado por el Rey. Y allí sentado a la mesa usted va a ver cómo Jesús le sirve. Él se coloca una toalla en su cintura para servirle a usted y para decirle, hijo, bienvenido a casa, bienvenido al lugar donde puedes estar seguro que vas a ser sano. Tal vez te daba miedo acercarte por lo que pudieran decir otros, pero este es el lugar seguro, la clínica de los enfermos, donde yo puedo dar sanidad, donde yo puedo dar restitución, donde yo puedo dar vida a los huesos secos. Y tú le vas a entregar allí a Jesús esa necesidad. Y tal vez mientras tú estás allí con el Señor Jesús, tal vez tú estás mirando tu herida, estás mirando tu llaga, estás mirando tal vez ese dolor profundo que causa en ti esa enfermedad, esa carga. Y tal vez tú sientes que no vas a poder contigo mismo. Pero el Señor te dice, no es en tus fuerzas, es en mis fuerzas. Y sabes, te dice el Señor, en medio del sufrimiento y del caos que tú estás sintiendo y que estás viendo, yo voy a orar. Y Él te dice, extiende tu mano. Y tú vas a extender tu mano. Vas a extender tu mano con fe y obediencia, sabiendo que el Señor va a sanar la tristeza profunda que hay en tu corazón. Va a sanar tu alma, va a sanarte física y financieramente también. Y tú le vas a extender tu mano al Señor. Tú le vas a decir, Señor, en mis fuerzas no puedo. Tal vez en mis fuerzas, tal vez no voy a poder ser sano. Pero yo creo que tú puedes hacerlo por mí. Por eso extiendo mi mano como lo hizo el hombre de la mano seca. Porque yo quiero, Señor, alcanzar tu sanidad en mi vida. Espíritu de Dios, gracias. Porque hoy veo cómo tú sanas a tu iglesia. Gracias, Señor Jesús, porque yo veo cómo tú en medio de las situaciones adversas, tú estás en control. Gracias, Señor Jesús, porque tú conoces nuestro dolor. Gracias, Señor Jesús, porque tú conoces, Señor, nuestras grietas. Y en medio de esta situación, tú quieres sanarme y me has dicho, levántate y anda. Y yo veo como en medio de este momento, tú, Señor, me sanas por completo. Y yo veo como tú me cubres con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Dios, por darme la sanidad que yo necesito para continuar con ese perfecto propósito para el cual me has llamado, en el supremo llamamiento. Gracias, Padre eterno. Gracias por traer consuelo y sanidad. Y yo me quedo con ese consuelo y sanidad. Y me levanto con denuedo para seguir predicando a otros lo que tú has hecho en mi vida. Porque me preguntarán, tú no eras el que estaba enfermo. Tú no eras el que estaba lamiéndose las heridas. Y diré, el Señor Jesús fue quien me sanó. Porque tuve un encuentro personal con Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ¿y saben por qué se llama sanados en la clínica de los enfermos? Porque para ser sano debo tener un encuentro personal con el Señor. Sanados. Se trata de dos. Tú tienes que tener una intención real en tu corazón para relacionarte con el Señor. Porque aunque Él quiera sanarte, pero tú no pongas de tu parte, no vas a poder alcanzar esa sanidad. Quita la dureza de tu corazón. Quita la dureza de corazón de las voces externas. Y tú pon de tu parte para relacionarte con el Señor en la clínica de los enfermos. Amados, fue un tiempo increíble en la presencia del Señor. Así que te invito que si tú te conectaste por primera vez, puedas hacer esta oración conmigo. Padre Dios, reconozco que soy un enfermo. Reconozco que necesito de ti. Reconozco, Espíritu de Dios,
que aquí estoy roto en 1000 pedazos, pero que necesito de tu presencia para que traigas sanidad a mi alma, para que traigas sanidad a mi interior. Por eso yo hoy decido, Señor, reconciliarme contigo y venir a la cruz, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso reconozco que tú eres mi Dios, mi único Dios y Salvador. Te reconozco, Jesús, como mi único Señor y Salvador en mi vida. Y declaro que tú me escribes con mi nombre en el libro de la vida y no vas a borrarme jamás de él. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, voy a ti para que tú me sanes y no voy a volver atrás. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amados, les bendigo y le doy gracias al Señor por darnos el privilegio de compartir. Un abrazo para todos. Vamos a seguir avanzando aquí, buscando nuestra sanidad en la Clínica de los Enfermos.